to the fingertips. Nos ha impactado totalmente en los tres aspectos que puntuábamos. La presentación ha sido impresionante. Yo creo que nunca había visto una hamburguesa tan bien presentada, porque además lo de poner una hoja de periódico se agradece, chaval. Los periódicos siempre se ha sabido que ha sido una cosa muy útil para envolver los bocadillos. Es la gran aportación. Y no es porque seas periodista, ¿no? Y creo que envolver un bocadillo con una hoja de periódico también ha llegado ahora. La presentación muy bonita, muy atractiva. La originalidad también. Quiero destacar una cosa porque entre nuestros comentarios, una cosa que les he dicho yo a mis compañeros de jurado es decir, joder, y nadie se curra el pan. El pan es el 40% de una hamburguesa. Muchos otros de los concursantes nos habéis puesto un pan industrial tirando a ordinario, ¿no? Es decir, lo de dentro puede estar muy bien, pero si el pan es el 40% de lo que me estoy comiendo. Y Gregory se ha currado un pan muy currado, muy bien concebido. Creo que a lo mejor no han salido igual todas las piezas, porque a mí me ha parecido esponjoso por dentro, crujiente por fuera, me ha parecido una pasada de pan. Otros compañeros del jurado me han dicho que el suyo no crujía, que el suyo estaba reseco, que el suyo, pero el mío me ha salido perfecto. Y sobre todo la iniciativa de pensar que en un concurso de hamburguesas el pan hay que currárselo y no puede ser poner cualquier pan. Y luego el sabor, que a fin de cuentas es lo importante, pues era un sabor, pues lo que decía al principio, con toda la potencia que espera uno que pide una hamburguesa, con toda la suculencia que espera el que pide una hamburguesa, con todo el equilibrio que tiene que tener un plato bien construido y en algún aspecto, a ver, de presentación le he puesto un 10 yo personalmente, pero en originalidad y en sabor, pues las notas han estado entre el 8 y el 9. Me ha parecido una pasada hamburguesa, creo.